La defensa fiscal va a desaparecer en 2026. Estamos a punto de presenciar la muerte de la justicia tributaria. ¿De verdad hay expertos fiscalistas que están diciendo eso? Bueno, ¿ya terminaste de desinformarte o informarte a medias con los expertos fiscalistas? Aquí te doy una guía definitiva, completa y de 30 horas sobre la reforma al papá de los códigos. Y si ves que derramo lágrimas durante el video, por favor haz caso omiso. El pasado 8 de septiembre de 2025 se presentó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2026 y con él vinieron muchas sorpresas que no son cambios mínimos, sino una reescripción de las reglas de la defensa fiscal. Y si me lo preguntan, hubiese agradecido más una mentada de madre que esto. Viajamos en el tiempo 2 meses para llegar al 7 de noviembre de 2025, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones al Código Fiscal de la Federación. Si estás al pendiente de mis redes sociales, en reiteradas ocasiones afirmé que venía un parteaguas en materia fiscal, donde aquellos fiscalistas de papel van a desaparecer, ya que están muy cómodos prostituyendo los mismos 3 argumentos en todas sus demandas, sin estudiar a fondo sus asuntos. Pues esta reforma viene muy agresiva en materia fiscal. Va a estar interesante lo que sigue. Esta reforma viene cargada con importantes modificaciones que van a cambiar las reglas del juego que conocíamos, aquel al que muchos se acostumbraron y se sintieron cómodos, por lo que es de suma importancia que conozcas sus pormenores para que comiences a prepararte. Y si no, pues de mínimo te asustes, porque viene criminal la reforma. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, frase que usó Jesús y que entendió la Federación. Se dieron cuenta que era más fácil partirle su madre al Código Fiscal de la Federación para que las normas quedaran a modo, en lugar de que sus funcionarios públicos se pusieran a leer, estudiar, comprender, aplicar al pie de la letra sus procedimientos y defender sus actos administrativos de manera pulcra y legal. Eso es para pendejos, dijeron. No es coincidencia que la gran mayoría de temas que aborda la reforma versan sobre cuestiones que el Servicio de Administración Tributaria pierde en los tribunales, pues ahora pretende ganarlos a como dé lugar. Y así fue como el más meco de la cuadra agarró su balón y fue con Papi Federación a decirle que le andamos pegando un baile que desde hace tiempo dejó de ser gracioso y pasó a ser humillante. Te anticipo que este video tiene altas probabilidades de que su duración sea de 3 días. Yo que tú me compraba un 12, o mejor 24. Y si eres de IQ bajo, te recomiendo que scrollees. Quizás te salga algún video con algo de Subway Surfers o algo así para captar tu atención. Para no perdernos, vamos dividiéndolo en 7 secciones, donde además de las reformas al Código Fiscal de la Federación, se incluyen las reformas que sufren en vía de consecuencia a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y en cada una de ellas te daré los artículos que sufrirán modificaciones, adiciones o derogaciones. Tú tranquilo, mi niño, aquí sí estudiamos. Sección 1. Combate a los falsos comprobantes fiscales y la evasión fiscal. Se busca fortalecer la lucha contra la evasión y el uso de CFDIs falsos, así como otras conductas evasoras. En uno de los pocos supuestos que existen para restringir temporalmente el certificado de sello digital, y el sarcasmo, se adiciona uno nuevo, como si hiciera falta, contemplando dicha medida en contra de aquellos contribuyentes que hayan recibido CFDIs falsos y no hayan corregido su situación fiscal dentro del plazo que prevé el artículo 49 bis fracción décima, es decir, de 30 días naturales. Así que mucho cuidado porque tu proveedor te puede pasar a chingar. Negativa de inscripción en el RFC a las personas morales que se detecte que su representante legal, socio, accionista o cualquier cabronazo que forme parte de la estructura orgánica tenga esqueletos en el armario, como por ejemplo cancelación de CSD, no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones, ni la presunción de transferencia indebida de pérdidas fiscales, ni la presunción de emisión de CFDIs falsos, tenga créditos fiscales firmes, se encuentre como no localizado, cuente con sentencia condenatoria por la comisión de algún delito fiscal y haya dado efectos fiscales a CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Es decir, como Edo. Es decir, se ubica en los supuestos del artículo 17H de las fracciones décima a la 13ª o 69 12º párrafo de las fracciones primera a cuarta y novena y no haya corregido su situación fiscal. Esto también aplica si dicho representante, socio o accionista forma parte de otra persona moral en los mismos supuestos. Por si tu solución era crear otra persona moral, que al cabo salen 20-30 mil pesos, ¿no? Se establece, si no era obvio, que los comprobantes fiscales deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, por lo que aquellos CFDIs que no cumplan con este requisito se considerarán, adivina qué, falsos.
Así es, aquí homologamos el concepto de CFDI falso para que el Código Fiscal de la Federación esté armonizado con la Carta Magna. Se veía venir, honestamente. Todos los comprobantes fiscales expedidos por contribuyentes que distribuyan o enajenen hidrocarburos o prolíferos deben contener el número de permiso vigente concedido por la Comisión Nacional de Energía. Y si no lo tiene, también es motivo para restringirte tu CSD. Ahí te van 2 dosis de esteroides que les inyectan a las autoridades fiscales porque están muy desnutridas. Ahora pueden determinar la falsedad de los comprobantes fiscales sin necesidad de agotar previamente el procedimiento establecido en el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación cuando estén ejerciendo otra facultad de comprobación, es decir, en cualquier auditoría, sea del tipo que sea. Y en unos momentos hablamos de este nuevo artículo para que lo dimensiones y lo comprendas. 2. Se faculta a las autoridades para desarrollar visitas domiciliarias con el objeto de verificar que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, especialmente cuando se presuma su falsedad. Spoiler alert, siempre se presumirán falsas. Y precisa que a estas visitas no se les aplicará el procedimiento del artículo 49, el cual versa sobre las reglas que deben de seguir al momento de desarrollar una visita domiciliaria que comúnmente conocíamos, sino que se deberá seguir el procedimiento del nuevo artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Así entonces se crea un nuevo procedimiento de fiscalización para verificar la veracidad de los CFDIs, que incluye la suspensión del CSD desde el inicio de dicha facultad. Así como lo escuchaste, compadre. El gremio de abogados y contadores lo está denominando como visitas domiciliarias express y la duración máxima de este procedimiento será de 24 días hábiles. Vámonos por partes. 6 puntos para entender las etapas de este procedimiento. Primero que nada, 1. Suspensión inmediata de tu CSD. Con la simple notificación de la orden te suspenden la emisión de CFDIs, lo que se traduce en la paralización de tus ventas, cobros, facturación y contratos nuevos. 2. Evidencia tecnológica. El SAT apoyará este procedimiento con evidencia tecnológica, como lo son fotografías, grabaciones de video y audio en oficinas, bodegas, almacenes, sucursales, puestos fijos y semifijos. Durante la visita in situ te van a solicitar que en ese mismo momento demuestres toda la trazabilidad de alguna operación, como lo es órdenes de compra, contratos, correos, entregas, evidencia de transporte, pagos, pólizas contables, inventarios, movimientos, etc. Y si no puedes demostrar la existencia real, ¿tú qué crees que pasa? Si el domicilio fiscal no existe, no corresponde, no se encuentra alguien que atienda a los visitadores o los encontrados se niegan a atenderlos, se levantará acta circunstanciada, se notificará la orden por buzón tributario o estrados y dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la notificación, nuevamente acudirán al domicilio fiscal o al lugar señalado en la orden para desahogar el procedimiento. Y en caso que de plano no puedan desarrollar la visita, sin más, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al del levantamiento del acta, se emitirá resolución en la que se determinará que el contribuyente emite CFDIs falsos y te vas a ir directito a la mierda. 3. Actas detalladas y obligación de aportar pruebas. Concluida la visita in situ, contarás con míseros 5 días hábiles para demostrar que no emites CFDIs falsos y tus pruebas deberán relacionarse directamente con cada observación, no ser dilatorias, no violar ninguna norma y no haber sido declaradas nulas. Dicho de otra forma, deben de ser impecables. Claro, y por eso lo preciso, porque ya sé que nunca falta el cliente que dice: es que nada más tengo el contrato y no está firmado por el cliente. Pues digo, tienes, porque yo no tengo, no, es tu problema, no el mío. Tienes 5 días para demostrar, yo no sé. El acta que levanten deberá señalar por qué el SAT presume que tus CFDIs son falsos. No bastará con una simple sospecha. Debe venir expresamente indicado el fundamento y razones, como bien puede ser operaciones inexistentes, sin capacidad, incongruencia económica, etc. 4. Resolución en 15 días. Una vez transcurrido tu plazo de 5 días con o sin la presentación de pruebas, la autoridad deberá dictar resolución definitiva dentro de los 15 días hábiles posteriores. Y aquí hay 2 caminos. Si desvirtúas, te reactivan tu CSD, te dan una palmada en la espalda y recuperas tu felicidad. O no desvirtúas, te acomodan la madriza de tu vida cancelándote tu CSD en definitiva, considerándose falsos tus CFDIs, por obviedad de razones no producen efectos fiscales, entras en el grave supuesto del artículo 17H fracción 13º y ahí no acaba todo.
Punto 5. Publicación en el Diario Oficial de la Federación y lista negra del SAT. Si determinan que tus CFDI son falsos, rostrearán tu nombre y RFC indistintamente si eres persona física o moral, tanto en el DOF como en la página del SAT dentro de los 45 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución. Prácticamente te convierte en un riesgo fiscal para todos. Y la cosa no queda ahí. Los clientes que hayan recibido esos CFDIs y adviertan la publicación en el DOF contarán con un plazo de 30 días naturales y, muy importante, naturales, para que reviertan el efecto fiscal que le hubiesen dado a esos CFDIs mediante la presentación de declaraciones complementarias. Nada de que me demuestras y compruebas que las operaciones son reales ni que la chingada. Y si no lo haces, te restringirán tu CCD hasta en tanto corrijas tu situación fiscal. 6. Y a nadie le va a gustar esto. Procedimiento penal. Se corona con el establecimiento del marco jurídico indispensable para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda presentar querella contra aquellos contribuyentes a los que se determine que emiten comprobantes fiscales falsos. Te lo voy a decir más claro. Si fuiste sujeto del procedimiento del artículo 49 bis y obtuviste una resolución desfavorable, Hacienda podrá iniciar acción penal por delitos relacionados con CFDIs falsos. Es decir, el problema ya no son solo multitas y créditos fiscales. Ahora nos vamos a materia penal. Y hasta acá te escuché cómo pasaste saliva y te secaste el sudor. Esto se armoniza con la reforma al artículo 19 constitucional. Y ahorita tocamos el artículo 113 bis. Aquí hay un claro problema constitucional. No puedes imponer una medida con efectos punitivos dentro de una fase de comprobación sin otorgar las garantías propias de una sanción. La suspensión inmediata del CSD, aun y cuando se disfrace de actos de verificación en los hechos, paraliza operaciones y presume culpabilidad. El derecho administrativo sancionador se rige por un principio. Si algo se comporta como sanción, debe recibir el mismo estándar de garantías. De lo contrario, se erosiona la presunción de inocencia y el debido proceso. Más allá de la lucha contra los EDOs y EFOS, el debate está en cómo equilibrar la eficacia fiscal y el respeto a los derechos fundamentales. En lo último nos termina valiendo 3 hectáreas de pura chingada, dice la Federación. No es un secreto que la evasión en México ha sido un cáncer. Por eso el SAT refuerza el análisis de datos, cruces digitales, reconocimiento de patrones y algoritmos para detectar la simulación. Pues con evidencia real concluyeron que requieren procedimientos más rápidos, agresivos y con mayor soporte tecnológico. No hay que pasar por desapercibido que hay términos ambiguos y no nos queda más que esperar a que las resoluciones y los tribunales aclaren sus definiciones. El SAT salió jodido la última vez que en los contribuyentes confío. Se compra una foría, los esquemas de evasión agresiva se la vacío. No vuelve a otorgar estímulos fiscales, no. Sigue tu camino que sin la proliferación de CFDIs falsos le va mejor. Si antes era un hijo de puta, ahora es peor. Ahora es peor por los EFOS y los EDOs. ¿Qué? Sección 2. Delitos fiscales y de comercio exterior. La reforma aborda temas relacionados con la tipificación de nuevos delitos y el endurecimiento de sanciones en materia fiscal y aduanera. Se incluye como conducta delictiva el no acreditar el arribo de mercancías de comercio exterior al almacén general de depósito por caso fortuito o fuerza mayor. Se agregan nuevos supuestos de presunción del delito de contrabando relacionados con mercancías introducidas al territorio nacional bajo esquemas preferenciales, respecto de las cuales se incumplió con las disposiciones jurídicas aplicables. Se establece una pena de 5 a 8 años de prisión para los nuevos supuestos de presunción de contrabando previstos en el artículo 103, fracciones 24 a 27 que te comenté anteriormente. Se equipara el delito de contrabando, la enajenación, comercio, adquisición o posesión de cajetillas de cigarro, otros tabacos labrados u otros productos que contengan nicotina, sin código de seguridad, con código apócrifo o alterado. Aquí se pretende fortalecer la recaudación, como siempre, y combatir la evasión fiscal en el sector tabaquero. Relacionado con lo anterior, la ley del IEPS en su artículo 19, fracción 22ª, ya establece la obligación de imprimir un código de seguridad en cigarros, cuyo incumplimiento es una infracción, por lo que con esta reforma al Código Fiscal de la Federación eleva estas conductas al ámbito penal.
Así que mucho ojo, padrinos y madrinas tabaqueros. Se sancionará con las mismas penas de contrabando al importador de mercancías que certifique falsamente su origen con el objetivo de obtener un trato arancelario preferencial. El tan temido artículo 113 bis. La autoridad fiscal investigará y perseguirá el delito de comprobantes fiscales falsos independientemente del estado en el que se encuentre el procedimiento administrativo que, en su caso, se haya iniciado. Significa que no importa que estés impugnando una resolución definitiva, te podrán incoar el proceso penal sin ningún problema, pues no se exige agotar el procedimiento administrativo primero. Por lo que, aun y cuando tengas elementos que desvirtúen la presunción en el expediente administrativo, la averiguación penal puede iniciar incluso antes de que exista una resolución firme. Y ojo, porque también se sanciona a plataformas digitales y sus titulares que permitan publicar anuncios para comprar y vender CFDIs falsos. Trucha Marketplace. Por último, se sancionará con prisión de 3 a 6 años a quien a sabiendas declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación. Regresa al video y vuelve a escucharlo las veces que sean necesarias, porque sé que andabas en la pendeja y no me estabas poniendo atención. Y deberías hacerlo, porque a mí me costó trabajo asimilarlo y actualmente estoy pasando las etapas del duelo. Sección 3. Simplificación fiscal y seguridad jurídica. Como el estúpido título lo indica, busca, o al menos pretende, simplificar procesos para los contribuyentes y brindar mayor certeza jurídica. Según. Ahora, los contribuyentes, personas físicas que tributan en reciclo, quedan libres de la obligación de presentar declaración anual. Aquí le metemos un efecto de aplausos a caperrones. Quedando solo obligados a presentar pagos mensuales que serán considerados como definitivos. Bien ahí, ¿no? Pero si omites el pago de 3 o más pagos mensuales en un año calendario, sean o no consecutivos, te van a dar en toda tu madre restringiéndote de manera temporal tu CSD. Aquí le metemos un efecto de abucheos así mal pedo. Esta reforma se alinea con la finalidad de reciclo que consiste en la simplificación de pagos de contribuciones en favor de aquellos contribuyentes con menor capacidad administrativa. Los CFDI se podrán cancelar a más tardar en el mes en que deba presentarse la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el CFDI, manteniendo el requisito de aceptación del receptor. La facultad discrecional de las autoridades fiscales para revisar resoluciones administrativas de carácter individual no favorables al particular, mejor conocida como reconsideración administrativa, se limita a aquellas que contengan determinaciones de créditos fiscales con el fin de otorgar certeza jurídica y evitar su equiparación con medios ordinarios de defensa. Se incluye a los contribuyentes que tributan en el reciclo dentro de la sanción atenuada que se aplicaba a los contribuyentes del extinto RIF sobre la obligación de llevar contabilidad, con el objetivo de darles el mismo tratamiento y considerar su capacidad económica. Sección 4. Fortalecimiento de la recaudación y control. Se enfoca en medidas para optimizar la recaudación fiscal, depurar el padrón de contribuyentes y modernizar las facultades de comprobación de la autoridad. Ya nadie quiere lo último. Se modifica la referencia estados de cuenta bancario por estados de cuenta en general. Esto atiende a la necesidad de incluir las cuentas de depósitos de cualquier tipo de institución que forme parte del sistema financiero mexicano. Más causales de restricción al CCD, cómo no. En caso de actualizarse las conductas infractoras previstas en los artículos 184 fracción segunda y 185A de la ley aduanera, para quienes no atiendan requerimientos de información en facultades de comprobación en materia de comercio exterior. En esta se habían tardado y mucho ojo. Otra causal de restricción de CSD será cuando los contribuyentes tengan a su cargo créditos fiscales firmes no pagados en su totalidad junto con sus accesorios. Cuando en el ejercicio inmediato anterior al de la restricción hayas emitido CFDIs por un monto total que supere 4 meses el monto histórico del crédito fiscal. Estimado contribuyente, deja de hacerte pendejo y paga. Te estoy viendo todas las semanas en la Magdalena y pidiendo el iPhone 17 Pro Max de 2 teras. Cuando me dijiste que no tenías ni un mango como Messi, cabronazo. Pero, para que ya no te des lujos, te paro en seco tu negocio para que de verdad no tengas con qué pagarme. Dijo el SAT. Y por crédito fiscal se entiende desde una multita, ¿eh? No necesariamente estamos hablando de millones. Notarios, la quinceañera les está hablando para que pasen al centro de la pista a bailar con ella el vals. El SAT tendrá la facultad para establecer mediante reglas de carácter general el procedimiento para requerir a los fedatarios públicos que informen, bajo protesta de decir verdad, sobre la autenticidad de los documentos presentados por personas físicas y morales en trámites fiscales.
Más jale administrativo. La autoridad fiscal podrá suspender las actividades o disminuir las obligaciones fiscales de los contribuyentes cuando se confirme que durante los 3 ejercicios inmediatos anteriores, sin estar obligados, no han presentado declaraciones, no han sido informados por terceros, no han emitido ni recibido CFDIs, no han presentado avisos al RFC y no cuentan con requerimientos pendientes de la autoridad. La autoridad fiscal podrá cancelar el RFC cuando el contribuyente se encuentre en las mismas circunstancias que el punto anterior, pero no haya realizado ninguna operación en 5 años. Los prestadores de servicio digital, de conformidad con el artículo 1A bis y 18b de la ley del IVA, tendrán la obligación de permitir a las autoridades fiscales de forma permanente el acceso en línea y en tiempo real a la información que permita corroborar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Obviamente, si incumplen con esta obligación, dará lugar al bloqueo temporal del acceso al servicio digital. Esta disposición es la única que entrará en vigor hasta el 1 de abril de 2026. Entonces aún hay tiempo para prepararse. Aquí hablamos de todas las plataformas digitales, llámense aplicaciones, marketplaces, streamings, suscripciones y hasta sitios de intermediación digital. Ninguna queda fuera. Ponle el apellido que quieras. Obviamente, esta medida impacta a los emprendedores, profesionistas y pymes que usan plataformas digitales para vender, anunciarse o prestar servicios, pues implica mayor vigilancia en las operaciones, pagos y comprobación fiscal. Y aquí hay un tema. Los artículos 1A bis y 18b de la ley del IVA hablan sobre la obligación de retener, enterar dichas retenciones y expedir CFDIs. Y proporcionar al SAT datos de sus clientes como RFC, CURP, domicilio, banco y monto de las obligaciones. Entonces, al permitirse que la autoridad corrobore el cumplimiento de los prestadores de servicio digital en tiempo real a través del artículo 30b del código, simultáneamente se está permitiendo obtener otros datos de una diversidad mucho mayor de contribuyentes. Hemos llegado a la era de la vigilancia permanente. Esta está criminal. Las autoridades fiscales podrán hacer uso de herramientas tecnológicas como lo es la fotografía, audio o video durante visitas domiciliarias y verificaciones de bienes en transporte para documentar el desarrollo de las diligencias y los hechos u omisiones conocidos. Con esto, la autoridad tendrá pruebas contundentes en tu contra. Esto tiene relación con la interpretación del artículo 119 de la Ley de Amparo, que permite la incorporación de avances científicos y tecnológicos como prueba documental. Ahora, las autoridades podrán informar mediante oficio y por cualquiera de las formas de notificación señaladas en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación los hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones dentro de los 10 días hábiles posteriores al del levantamiento de la última acta parcial, la notificación del oficio de observaciones o la resolución provisional. Desde el momento en que inicien las facultades de comprobación, se requerirá el nombre del presidente del Consejo de Administración, del administrador único o de la persona que tenga ese carácter en el órgano de dirección de las personas morales, su domicilio fiscal, correo electrónico, teléfono y medios de contacto del buzón tributario. Y ellos tienen esa información, pero hashtag huevones. Ahora, los visitados tendrán la obligación de permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuenta bancarios, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. Se aclara que en el ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad podrá requerir informes, datos, documentos, la contabilidad o parte de ella, así como información económica y financiera con el orden, metodología y características que permitan relacionar las operaciones, actos o actividades del contribuyente revisado, incluyendo información relativa a las cuentas bancarias abiertas a nombre del contribuyente en cualquier entidad financiera. Esto quiere decir adiós al clásico argumento que se hacía valer en los juicios de nulidad sobre los papeles de trabajo específicos. Es momento de reinvención y una carga de trabajo adicional para los contribuyentes sobre el cumplimiento de caprichitos de las autoridades. Se suprime la mención delito fiscal para los casos en que, derivado de la elaboración del dictamen sobre los estados financieros, informen a la autoridad fiscal cuando tengan conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las obligaciones fiscales y aduaneras. Se modifica el texto del artículo 59 sobre los ingresos presuntos por depósitos bancarios para considerar aquellos depósitos provenientes de cualquier entidad financiera y no limitarla a las bancarias. Se elimina la prohibición de autorizar el pago a plazos de créditos fiscales en materia aduanera, permitiendo este beneficio para regularizar situaciones fiscales. Y claro,
Solo cuando se trata de recaudar hablamos de beneficios y siempre son en el sentido de que sean pagos a cuotas para los contribuyentes. Ahora será sancionable el incumplimiento de los requerimientos que formule la autoridad sobre los reportes de información a que se refiere el artículo 28, fracción 1, apartado B del Código Fiscal de la Federación, que son encaminados a aquellos que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, bla 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 bla, cualquier tipo de hidrocarburo o prolífero. Los reportes de controles volumétricos, pues. Del mismo modo, será sancionable con multa y clausura adicional cuando el contribuyente destruya o altere los sellos de clausura de sus establecimientos, así como si realiza cualquier acción que impida cumplir con el propósito de dichos sellos o que continúe operando durante el plazo por el cual fue clausurado. Esto es para aquellos que les valen madre los sellos de clausura. Por último, será una infracción el condicionar la emisión de un CFDI a la exhibición de la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. De esta forma, lo que antes era considerado como una mala práctica fiscal, en adelante pasa a estar prohibida. Sección 5. Medios ordinarios de defensa y garantías fiscales. Nuevos supuestos de improcedencia del recurso de revocación, particularmente 3, y coincidentemente son los que más abusaban los contribuyentes. Ahora será improcedente el recurso de revocación en donde el contribuyente manifieste desconocer el acto recurrido con el objeto de que se le dé a conocer en la instancia, por lo que te dirigirán al juicio contencioso administrativo federal como la vía adecuada para conocer el acto. En lo personal, siempre me pareció una técnica ociosa desconocer el acto en recurso de revocación, porque aun y cuando no te lo exhibieran, tenías que acudir a juicio de nulidad, prácticamente reiterando tus argumentos y mostrándole las cartas que tenías a la autoridad. En mi percepción, si la autoridad no te iba a dar a conocer el acto en revocación, mucho menos en juicio. Entonces, ¿para qué trabajar doble? ¿Para qué procrastinar el destino inevitable de la autoridad? ¿Por la suspensión del PAE? Por favor. Y en un momento tocamos ese tema. Y no me digas que realmente quieres conocer el acto administrativo porque no lo conoces. Por favor. Lo que realmente quieres es nulificarlo, no conocer sus fundamentos, motivos y analizar a profundidad su legalidad. Pues lo conozcas o no, estás sometido a cumplir o pagar lo que refiere. Por eso, que truene lo que tenga que tronar y directo a juicio de nulidad. Esa es para mi nada humilde opinión. Claro que esta reforma es una violación al principio de progresividad de los derechos humanos en su vertiente de no regresividad. En palabras más simples, lo que se regala ya no se devuelve. Se establece la improcedencia del recurso de revocación en contra de actos administrativos que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubiesen sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente. Es decir, no le sigas jugando al pendejo, papito. Ya le diste uno y tu tiempo se acabó. Por último, la improcedencia del recurso de revocación en contra de actos administrativos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubiesen sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente. Se pusieron mega pendejos con esta. Si vas a garantizar un crédito fiscal, deberás seguir el orden obligatorio de las formas en que los contribuyentes podrán hacerlo. Ya no tendrás la libertad de escoger la que te resulte más benéfica o la que te dé tu chingada gana. Y claramente este orden está diseñado del más fácil, práctico, cómodo y por el que tiene mayores preferencias la autoridad fiscal, para que no se compliquen los niños. Para los que no lo saben, la garantía del interés fiscal no es una figura nueva, la cual consiste en pagar el crédito fiscal por adelantado aun y cuando éste haya sido impugnado, porque el SAT no es Coppel para andarte cobrando tu crédito fiscal una vez que pierdas un juicio. Así que mejor te amarran desde el inicio. Y si pierdes el medio ordinario de defensa, se lo quedan. Y si ganas, pues te regresan el dinero, pero pues esa feria ya la jinetearon. Para acceder a una suspensión en materia fiscal, la primera forma de garantizar el interés fiscal es el billete de depósito, que tendremos que obtener muy probablemente del Banco del Bienestar. La segunda será la carta de crédito emitida por instituciones autorizadas y se elimina como forma de garantía las cuentas de garantía de interés fiscal que se realizaba en cuentas especiales. Para el caso de la prenda o hipoteca se exceptúan los bienes intangibles y los inmuebles rústicos. Porque qué chingas son esas dos pendejadas. A mí que me importa cuánto vale tu marca que tiene 100,000 seguidores en Instagram, compadre. No me vengas con la reverenda pendejada de que quieres pagar tu crédito fiscal con menciones, influencer pendejo. Se modifica el texto sobre la terminología afianzadora para ser sustituido por institución emisora de póliza de fianza. ¡Wow!
Cada vez me sorprenden más estos cabrones, de verdad. Se aclara que el embargo en la vía administrativa sí resulta procedente sobre las negociaciones, exceptuando únicamente a los predios rústicos. Si el contribuyente en más de 2 ocasiones ofrece las garantías de las fracciones tercera, quinta y sexta del artículo 141 y no cumples con la información que se te requiere, no podrás ofrecer el mismo bien en dichas modalidades. Y me imagino que debe de ser porque en la práctica es muy común que se ofrezcan garantías con deficiencias para hacer tiempo y encontrarte en un limbo jurídico entre que sí estás garantizando pero no garantizas, pero tampoco te estás negando a garantizar. No sé si me estás siguiendo con estos eufemismos. Tremendas sabandijas. Se armoniza el artículo 143 a las fracciones del artículo 141 para reflejar reestructuración en las formas de garantía. Una de las reformas más controversiales por la que muchos están chillando es la eliminación de la dispensa de garantizar el crédito fiscal al promover el recurso de revocación, por lo que aun y cuando lo interpongas tendrás que garantizar o pagar, compadre. Esto es para frenar en seco el uso abusivo del recurso de revocación, que representa una enorme carga laboral para el SAT e históricamente se ha utilizado con el único objetivo de suspender el PAE. Hasta pinches agravios ociosos y miados esgrimían nada más para cumplir con la pura pinche procedencia. Pero no todo es malo. La dispensa se mantiene para los recursos de inconformidad en contra de actos del IMSS e Infonavit. Y vamos haciendo una aclaración sobre las suspensiones del PAE que va a dejar como pendejos a todos esos que se hacen llamar fiscalistas y solo se saben la de argumentar indebida fundamentación y motivación. Reitero, el recurso de revocación ha sido utilizado de manera abusiva por los contribuyentes para evitar pagar o garantizar de manera inmediata un crédito fiscal al momento en que es fincado. Y no digo que sea ilegal, porque el propio código así lo preveía, pero con el paso del tiempo se ha desnaturalizado el sentido fundamental de dicha norma. Así que demos un salto en el tiempo. Históricamente, el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación refería que contabas con un plazo de 5 meses para garantizar el crédito fiscal que estabas recurriendo a través del recurso de revocación, el cual se computa desde el momento en que lo interpones. Obviamente esa parte ya fue reformada del texto y no se encuentra vigente. Cuando se reformó quedó sin plazo. Pero tú espera, ahí viene. Así entonces, que el PAE se interrumpa por la interposición del recurso de revocación no es para que te hagas pendejo más tiempo, sino para que durante esa temporalidad te estés moviendo para tramitar la garantía que te plazca o juntando pastita para pagar el crédito. Estamos todos de acuerdo que el plazo por el que es funcional la suspensión del PAE es perentorio. Y tú me dirás: Sí, Yarel, obvio, hasta que se resuelva el recurso y pueden ser meses, incluso años. ¿Qué basura de profesionista eres, mi niño? Sigamos profundizando con este análisis para dejar como pendejos a muchos pseudofiscalistas y para que te des cuenta lo inútil, innecesaria y pendeja que es esta reforma si las autoridades se abocaran realmente a estudiar y comprender un poquito sus normas, nada más un poquito. Y lo que vas a presenciar a continuación es una interpretación sistemática y armónica. En términos del artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, señala que la autoridad deberá resolver la instancia de revocación dentro de un plazo que no podrá exceder de 3 meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. Y el silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado, por lo que puedes acudir a juicio de nulidad e impugnar dicho silencio administrativo en el momento en que desees. Entonces, si el PAE se suspende con la interposición del recurso de revocación hasta en tanto sea resuelto, ampliamente la autoridad puede levantar la suspensión y reactivar el PAE a los 3 meses sin necesidad de que se haya resuelto el recurso de revocación de manera expresa, porque se sobreentiende que se confirmó el acto impugnado. ¿Ya te quité la venda de los ojos? Legalmente, la suspensión del PAE era por un periodo no mayor a 3 meses. El que nos hayamos hecho pendejos o que de plano no supieras es otra cosa. Y el que la autoridad también no se haya dado cuenta de eso es por estúpidos, al grado de causar más inquietud, molestias y malestar entre los contribuyentes. Bros, neta no había necesidad. Para que dejen de andar chillando con que El recurso de revocación ahora va a ser inútil. siempre lo ha sido. No por nada fue bautizado como el recurso de confirmación. Si tú dabas por hecho que la suspensión del PAE sería por años, qué estúpido eres. Y no dudo que haya casos en los que haya durado por periodos indeterminados. Yo tengo algunos suspendidos desde el 2022, ahí tú verás. Pero eso no quiere decir que el cliente no esté debidamente informado de que a partir de los 3 meses, en cualquier momento puede valer madres.
El objetivo de esta reforma es que le tengas temor al SAT y cumplas a cabalidad con tus obligaciones fiscales, y si incumples, te afecte en donde más te duele, tu bolsillo y tu libertad. Con esto, si antes era medianamente inútil el recurso de revocación y sus únicas verdaderas funciones eran medio suspender el PAE y aportar pruebas que no fueron aportadas en instancia administrativa, ahora nadie lo va a voltear a ver, trasladándole la carga laboral al TFJA. Para los casos de embargos precautorios se amplía el plazo de 3 a 20 días para que la autoridad notifique al contribuyente la conducta que originó dicha medida. Se modifica el texto para armonizar los artículos con la reestructuración de las formas de garantía establecidas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación y los plazos de notificación. En inútiles reproducciones se solicita tener por aquí reproducido, como si a la letra se insertase, las reformas que sufrió la Ley de Amparo con motivo de la reforma al Código Fiscal de la Federación, que ya se habló en otro video. Así que te invito a consultarlo para que las conozcas. Y eso es todo, amiguitos. Pasemos a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa incluyen las dictadas por las autoridades federales y organismos fiscales autónomos que determinen la existencia de una obligación fiscal fija en cantidad líquida o las bases para su liquidación, exceptuándose aquellas que exijan el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubiesen sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de autoridad competente o actos que resuelvan sobre solicitudes de prescripción respecto de dichos créditos. Es decir, tienes one shot para do things right, si no, te la vas a pasar a peinar por el resto de tus días, porque es muy común que en materia administrativa y fiscal se revivan muertos. Es como una especie de santería, yo lo he hecho quién sabe cuántas veces. Así que con esta reforma definitivamente ya no podrás hacerlo. Y considero que hay una gran desinformación en este tema. Lo que pretende la autoridad son dos cosas: evitar que se actualice la figura de la prescripción en su contra o que se impugne constantemente el procedimiento administrativo de ejecución con motivo de entorpecer el cobro de créditos fiscales. Solo para que lo tengas en mente, en que en dichos casos no se actualiza la figura de la prescripción cuando se impugna. Así sean 100 veces, se interrumpe. Pero bueno. 6. Administración tributaria digital y transparencia. Estas reformas son orientadas a modernizar la interacción con la autoridad y transparentar sus acciones, así como la gestión de datos. Un poco lo tocamos anteriormente, pero se autoriza a las autoridades fiscales para utilizar herramientas tecnológicas para generar fotografía, audio o videos en visitas domiciliarias y verificaciones de bienes de transporte, anexando impresiones o archivos electrónicos a las actas como prueba. Se hace más eficiente la comunicación al ampliar el número de vías de notificación en cualquiera de las formas señaladas en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, y se ajusta el momento para informar a los contribuyentes de los hechos u omisiones detectados en alguna auditoría dentro de los 10 días hábiles posteriores al levantamiento de la última acta parcial, oficio de observaciones o resolución provisional. Sección 7. Normas de carácter general. Nada más es una. En los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. La intención de esta reforma es limitar el alcance de la medida cautelar de la suspensión de la esfera jurídica de la persona quejosa, evitando que sus efectos se extiendan de manera general. Delimitan derechos, gracias. ¿Tú cómo ves esta reforma? ¿Estás disfrutando lo votado? Déjame tu opinión en los comentarios. No hay dudas de que la reforma al Código Fiscal de la Federación, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, fortalece las herramientas de fiscalización para cerrar la puerta a la facturación simulada, endurece las políticas de fiscalización y vigilancia fiscal, así como limita a los contribuyentes que abusen de la defensa fiscal. Un consejo: se trata de sobrevivir. Sobrevivan, y solo lo harán aquellos que se adapten a este ecosistema lleno de toxinas. Y está fácil, deja de comprar pinches facturas. ¿Por qué es tan agresiva esta reforma? Porque no busca prevenir, busca erradicar, atacar el problema desde la génesis, cortar el suministro de oxígeno de los EDOs y EFOS, cero tolerancia. La reforma entrega al SAT un arsenal tecnológico y legal masivo que le permitirá tener una visibilidad completa y en tiempo real de lo que hagan los contribuyentes, eliminando puntos ciegos y así darle mayor eficacia a la fiscalización.
Es muy obvio que esta reforma sí impacta en la defensa fiscal. Te recomiendo que comiences a tener una contabilidad impecable, que materialices debidamente todas tus operaciones, que comiences con el cumplimiento proactivo, porque los nuevos y rápidos procesos de auditoría no dejan margen para la reacción. Y asesoría experta de contadores, abogados penalistas y fiscalistas, pues estas acciones no solo protegen tu operación, sino el patrimonio y hasta la libertad personal. En esta nueva etapa, el compliance y la preparación probatoria ya no son opcionales. Son la diferencia entre un susto administrativo y una crisis penal paralela. Así que ya lo sabes, la defensa fiscal no va a desaparecer. Está en un proceso de evolución, de cambio. La historia ya está reescrita, nos guste o no, estemos de acuerdo o no. No hay que resistirse al cambio. Esta reforma es una enfermedad que si no la contraes es muy probable que no sobrevivas. Por mi parte, me adapto a lo desconocido. Renovarse o morir.